Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy damos inicio con nuevo contenido en nuestro canal. El tema, Tours Viajes Conociendo Lugares. Haremos un recorrido en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por todo el malecón y algunas de las principales calles del centro de Veracruz y de la zona norte, así como el paso por alguna de las plazas comerciales y monumentos históricos. Comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido frente a Plaza El Dorado, la cual se encuentra llegando sobre la carretera de Paso del Toro. Este es el puente de Boca del Río, el cual se tiene que cruzar para llegar a la ciudad de Boca del Río y Veracruz, las cuales están prácticamente unidas. Es una zona conurbada, así que a partir de aquí estaremos disfrutando la vista de sus hermosas playas. Estamos pasando frente a Plaza Andamar, la cual se encuentra del lado derecho, y frente a esta se encuentra el Puente de la Amistad, que conecta a una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, Plaza Américas. Continuamos nuestro recorrido por el malecón sobre la zona de Costa de Oro, uno de los fraccionamientos con mucho renombre en la ciudad. En este momento estamos justo en la zona hotelera de Boca del Río. Esta es la zona donde se concentran restaurantes, hoteles, centros nocturnos, y también es la parte más cercana donde podemos apreciar la Isla de Sacrificio. A partir de aquí nos abrimos paso hacia la ciudad y puerto de Veracruz. Siguiendo nuestro recorrido por el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Aquí es donde disfrutamos del carnaval allá por el mes de febrero o marzo. Nos vamos acercando a Plaza Acuario. Aquí se encuentra un acuario muy hermoso. Espero que se dé la oportunidad y más adelante pueda hacer un video especial donde entremos al acuario y veamos todas las especies de tiburones, pingüinos, manatíes que el acuario de Veracruz nos ofrece. Y bueno, vamos pasando frente al Club de Yates del puerto de Veracruz. Y de esta manera vamos entrando a la zona centro del puerto de Veracruz por costera. Aquí se encuentra el muelle y pues este es un hotel. Al fondo vemos lo que conocemos como la Torre Pemex, la explanada donde se llevan a cabo algunos bailes, presentación de artistas y otros eventos
cívicos, sociales, culturales. Bueno, esta es la parte de atrás del Faro Venustiano Carranza. A lo lejos vemos el Hotel Emporio. Aquí se alcanza a ver parte de un barco de carga que llegó al puerto con mercancía de otros países. Aquí también vamos pasando por la parte de atrás del Café de la Parroquia, que está frente al malecón. Y vemos uno de los camiones rojos conocidos aquí en la ciudad como piojitos. Son los camiones que nos dan el recorrido por toda la ciudad. Este es el mercado de artesanías y aquí vamos abriendo paso a lo que es la primera región naval. Es la parte donde está el edificio de correos y telégrafos. Es una explanada donde se ocupa también para fotos, recuerdos como bodas, 15 años y otros eventos importantes para las familias veracruzanas. Bueno, aquí hice la parada porque quise ver lo que podría ser 100 años atrás era la estación de ferrocarriles. Estamos en ascenso sobre el puente Allende, nos dirigimos a zona norte. Y aquí en la parte de abajo podemos apreciar los vagones de los trenes de carga que están estacionados en el ferrocarril. Estamos entrando a la zona norte. Esta es la zona de La Pinera. Esta es la avenida Rafael Cuervo. Aquí vamos a doblar hacia la zona de Chedraui Norte para entrar a lo que es la calle principal de las colonias Río Medio. Esta es la avenida principal y se llama Dos Bahías. Este es uno de los principales accesos para llegar a las colonias de Río Medio 1, 2, 3, 4, Torrentes y varias colonias más que se encuentran en esta zona. Bueno, aquí ya vamos de regreso de zona norte a centro. Del lado derecho tenemos el mercado de pescadería. Me parece que aquí estamos frente a la API que se encuentra del lado izquierdo y es la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Es lo que lo denomina como el puerto de Veracruz. Al lado derecho tenemos contenedores gigantes y aquí estamos cruzando el puente Morelos. Este nos va a llevar justo a lo que es el centro de la ciudad de Veracruz. Estas son las oficinas de la API. Del lado derecho aquí está el registro civil, ya no se alcanzó a ver, pero está el registro civil y más adelante en esta parte de aquí tenemos lo que es el Palacio Municipal. Estos son los portales de la ciudad y así continuamos viendo el Palacio Municipal de la ciudad. Vamos pasando frente a la estación de bomberos de la ciudad. Vamos a apreciar el monumento al tranvía del recuerdo y justo frente a este nos encontramos con el Parque Zamora, un parque lleno de vegetación, árboles y mucho espacio, mucha vegetación. Pues estamos dando inicio al recorrido sobre la calle Independencia, una de las principales avenidas de la ciudad. Es donde se concentran la mayor parte de negocios, tiendas como zapaterías, tiendas de ropa, de telas, cafés. Por ejemplo, aquí estamos frente del lado izquierdo al Gran Café del Portal. Y este edificio blanco que se ve aquí es la catedral de la ciudad.
Bueno, pues ya estamos en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Este es el reloj del Palacio Municipal y justo está marcando las 4 de la tarde con la canción de La Bamba. Aquí ya podemos apreciar el Palacio Municipal de frente. Bueno, este es el árbol de Navidad porque estamos en época de Navidad y vamos a seguir apreciando la hermosa vista de la catedral al fondo y de la vegetación tan bonita del Zócalo. Aquí volvemos a ver lo que son los portales con sus restaurantes, sus mesas. Un ambiente muy familiar y tranquilo. Por supuesto que no podía faltar la tradicional marimba para amenizar el ambiente. Bueno, déjenme comentarles que aquí en el Zócalo, todos los viernes, bueno, antes era común todos los viernes, ahorita por la pandemia no sé si lo están llevando a cabo, me imagino que lo han de haber suspendido, pero todos los viernes, por lo general, bailan danzón. Se reúne la sociedad y las personas que quieran y sepan bailar danzón, lo hacen aquí en la explanada de lo que es el Zócalo. Así es que si ustedes vienen de visita por aquí, les toca un viernes en la noche que ya esté más controlado el tema de la pandemia, pues pueden venir a disfrutar de este baile típico que se realiza. Bueno, y con su permiso nosotros nos vamos a tomar un cafecito por aquí. Muy bien, mi gente bonita, y nosotros siguiendo nuestro recorrido, pues hemos tomado otro rumbo. Nos dirigimos hacia Plaza Nuevo Veracruz. Muy bien, aquí vamos ingresando al estacionamiento de la Plaza Nuevo Veracruz. Quiero comentarles que esta plaza anteriormente era una fábrica de aluminio. La forma que tienen aquí los restaurantes y partes de la plaza, pues fue aprovechada con la infraestructura que ya tenía. Por ejemplo, estos son contenedores elevados. Pues es una plaza distinta, es una plaza que tiene mucho que ver porque es una plaza que está al aire libre. Lo que predomina aquí pues es la vegetación. Hay mucha arboleda, hay mucha sombra y pues llama la atención lo que son, por ejemplo, las grúas. Las grúas de la fábrica se quedaron aquí, les dieron un toque para que fueran un atractivo diferente de la plaza. Y es una plaza bonita, es una plaza que se puede disfrutar al aire libre, donde encontrarás variedad tales como espacios para pequeñas obras teatrales, la biblioteca virtual interactiva, con actividades y servicios de nueva tecnología que ofrece la empresa Telmex. También se encuentra el Centro de Diversiones Recorcholis, los cuales son establecimientos exclusivos de esta plaza. Este es un centro de diversiones y vean cómo adaptaron este contenedor para que alrededor de él se movieran algunos juegos mecánicos. Y pues vean qué hermosa luce de noche esta plaza. Es algo diferente que pueden conocer. Eso sí, les recomiendo que traigan su repelente de insectos porque en las noches sí se sienten varios mosquitos. Pero la verdad es una experiencia bonita, es una ciudad muy bonita,
están invitados cordialmente para que visiten nuestra ciudad, que realmente fue muy poco lo que pude transmitirles. Espero que en videos posteriores podamos apreciar más lo que es el resto de la ciudad y sobre todo del estado de Veracruz, que es maravilloso. Y pues mi gente bonita, fue todo por el video del día de hoy y espero que si no te has suscrito a mi canal te suscribas. Y toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pues espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Bye.